Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Espero que estés muy bien y que tu corazón esté sediento de la palabra de Dios. Esta tarde vamos a estar yendo al corazón de Dios, viendo qué dice Dios acerca de las diversas pruebas. Y vamos a pedirle un consejo al apóstol Pedro acerca de las diversas pruebas, ya que él aborda este tema. Vamos a pedirle su consejo, vamos a ir al consejo de Dios, a lo que el Espíritu Santo lo guió a escribir en esta primera carta de Pedro. ¿Qué dice acerca de las diversas pruebas? Vamos a observar el corazón de Dios en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es un lugar seguro. Ahí está el corazón de Dios y nosotros tenemos que hacer muy bien en venir a Él, en comprobar su voluntad a través de la Escritura. Y bueno, quiero agradecer a Omega Insurance. Gracias, Omega Insurance, por su amor por la verdad, por patrocinar este programa. Recuerda, ellos están en dos locaciones. Están en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Si tú tienes un auto comercial, si tienes un local comercial, si tienes un carro particular, quieres asegurar tu casa o tienes un negocio en donde necesites asegurar a tus trabajadores, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos te pueden hacer una cotización totalmente gratuita. En Omega Insurance, el cliente es lo primero. Así es de que no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a nuestra iglesia Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso económico que tienen para poder hacer posible este programa. Gracias a cada uno de los que conforman el cuerpo de Cristo en Calvary por su amor por la verdad, y a Be Happy Yard Signs. Gracias a Lucía por patrocinar también este programa. Si tú quieres enviar un mensaje de amor, en la cintilla de abajo que está corriendo está el teléfono de Lucía. Llámale este mensaje de cumpleaños, quizás el aniversario. Ahora que va a ser 14 de febrero, no solamente mensajes de amor, sino también ella tiene algunos detalles. Ve a su página para que puedas ver todo lo que ella ofrece. Y bueno, pues entramos en tema. Es mi oración que cuando salgamos de aquí podamos ser fortalecidos en las diversas pruebas, que cuando venga la prueba, tu actitud, tu corazón, mi corazón sea diferente, tengamos una respuesta distinta. Y dice Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 7, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nos conoce por por nombre, conoce, pero fíjate a quién conoce, a los que en Él confían. Él sí es una fortaleza en el día de la angustia. Recuerda, muchas veces las situaciones de prueba, las situaciones críticas no cambian la situación, pero sí cambia tu corazón, sí cambia la manera en que tú estás recibiendo y respondiendo a la prueba. Recuerda, el carácter lo es todo. O tenemos el carácter de Cristo o tenemos el carácter de la naturaleza pecaminosa. Y el carácter de la naturaleza pecaminosa nos arrastra a nuestras emociones, a ser precipitados, y muchas veces lamentamos ser arrastrados por ese carácter. Y vamos a pedirle un consejo al apóstol Pedro. ¿Te acuerdas Pedro cómo era? Pues era caracterizado por ser una persona imprudente, era caracterizado por ser alguien muy precipitado en sus respuestas. Él siempre estaba ahí muy cerca del Señor, lo vio transfigurarse, vio muchas cosas desde la primera fila. Era del círculo más cercano a Jesús, y él, cuando vino el arresto de Jesús, le negó 3 veces. Él sabe perfectamente bien, se identifica contigo en ese ser arrastrado por nuestras emociones, por nuestra conveniencia, por mirar las circunstancias y no ver al Creador, por no recurrir a decir, Señor, tú eres bueno y eres mi fortaleza en el día de la angustia. Y importante, este texto de Nahum nos dice, y conoce a los que en Él confían. Sería una muy buena pregunta, Señor, tú me conoces, yo te conozco, tú conoces que yo confío en ti. O sea, claro que nos conoce, ¿verdad? Desde luego, Él tiene escrita nuestra historia de principio a fin, pero nos conoce porque le reconocemos como una fortaleza, nos conoce porque le reconocemos como el único
que tiene la salida en el día de la prueba. Mira, vamos a ver qué dice el apóstol Pedro acerca de este consejo. Él escribió su primera carta a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ahí podríamos poner ahí donde tú vives, ¿no? En este caso podríamos poner en la ciudad de Memphis, desde donde tú nos estás oyendo puedes poner ahí. Y dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué yo debería de confiar en alguien a quien no quiero obedecer? ¿Por qué yo podría decir sí, yo confío en Dios y tener una vida incongruente cuando viene la prueba y no querer obedecer a Dios, en esperar, en ver qué es lo que Dios está diciendo acerca del asunto, en poner por obra el principio bíblico, sea cual sea la circunstancia que estamos viviendo? Aquí dice que esta carta fue escrita para todos estos expatriados. Cuando vino la persecución, pues todos ellos salieron de Jerusalén, se fueron a todas estas regiones. Y él les asegura, ustedes fueron elegidos según la presciencia. No es la presencia, es la presciencia. O sea, lo que Dios ya había establecido acerca de tu vida. Quizás tú, como creyente, tienes que decir, sí, yo fui elegida según el determinado juicio y bondad de Dios. En santificación del Espíritu. O sea, necesito entrar en este proceso de santificación para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y dice, gracia y paz les sean multiplicadas. Vemos a un hombre transformado, vemos a un Pedro ya no imprudente mirando las circunstancias, sino vemos a un hombre con la mirada en lo eterno. Y nos va a dar un consejo con respecto a las diversas pruebas. Así es de que quédate por favor con nosotros. Estás creciendo en la gracia en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias que te quedaste, ya estamos de regreso. Bueno, pues este apóstol Pedro nos dice que nosotros fuimos elegidos por el determinado juicio y consejo de Dios mismo en santificación del Espíritu. ¿Cómo sucede esto? Cuando tú haces una decisión de rendirte a Jesucristo, cuando tú entiendes que necesitas el perdón de tus pecados, entiendes que has pecado contra Dios y que necesitas ese perdón, comienzas a ver tu vida a la luz de lo que Dios dice, no a la luz de lo que tú piensas, sino a la luz de lo que Él llama pecado. Te arrepientes, entonces Él viene con su Espíritu Santo y te aparta y te muestra un camino diferente, cómo caminar en esta vida. Por eso dice en santificación del Espíritu y nos dice para qué, para obedecer la primera parte. Vamos a ir a esa parte. Fuimos elegidos para obedecer a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra obedecer? Es la palabra hupokoe, que tiene que ver con la palabra hupotazo, que es estar bajo autoridad, ¿verdad? Y es escuchar con atención, es el acatamiento y la sumisión para obedecer los principios que Dios ha establecido. Y sí, obedecemos en respuesta, no obedecemos como un requisito, porque muchas veces entramos a instituciones en donde es un requisito que apagues tu celular. Entonces, como tú necesitas hacer ese trámite, pues no te queda otra más que apagarle. Y muchas veces yo veo gente que escondiditas está así como que ahí, ¿verdad? No están obedeciendo realmente a la institución. Muchas veces en instituciones no te permiten estar masticando chicle. Y muchas personas así como que están cuidándose de que no los vean. Entonces, a veces tenemos esta obediencia media, o a veces sí obedecemos, pero mientras obtenemos algo a cambio. Entonces, nosotros no podemos estar obedeciendo así como si fuera una institución. Bueno, Dios dice que eso no lo voy a hacer en tu voluntad, en tu fuerza, sino es una respuesta de amor, una respuesta entendiendo el sacrificio de Cristo, entendiendo de qué nos salvó. Él nos salvó de la ira de Dios, Él nos salvó del infierno, literalmente, de vivir condenados al infierno por una eternidad. De eso te salvó Jesucristo. Muchas veces dices, bueno, es que Jesucristo me salvó mi matrimonio, salvó mi relación con mis hijos, me salvó de una adicción. Sí, esas son cosas en esta vida, pero la cosa más importante de la que Dios te salvó es del infierno y de la eternidad lejos de Él. Entonces, Él quiere que seamos parte de su familia
Y como un padre, nosotros, en respuesta a su amor y a sus intenciones, es que obedecemos a la verdad, obedecemos a lo que está escrito. Entonces, obedecemos en respuesta a la elección divina que Él tuvo por mí. ¿Te has puesto a pensar cuánta gente de tu familia, cuánta gente a tu alrededor, y que Dios haya puesto sus ojos en ti, te haya revelado un día Jesucristo, te haya guiado al arrepentimiento? ¿No te parece maravilloso? A mí me parece maravilloso. Yo soy prácticamente, creo que nada más en mi familia hay dos personas que somos creyentes. De ahí en más, no hay más. Y a mí me parece increíble que Dios se haya revelado a mi vida en medio de tanta oscuridad, y es por eso, en respuesta a eso, que yo quiero obedecerle. Y a veces decidimos desobedecer. Hay personas que dicen, no, yo no quiero obedecer. ¿Por qué desobedecen? Pues por rebeldía, ¿verdad? Por rebeldía. Entonces no puedes llamar padre a alguien al cual no quieres obedecer, al cual obedeces a medias, o al cual obedeces lo que te conviene, porque estás así como entrando a esta institución, quieres algo a cambio, y entonces guardas cierta apariencia, guardas ciertos requisitos para obtener lo que tú quieres. Entonces, no podemos seguir siendo esclavos de nuestras pasiones y deseos y amar nuestras tinieblas. No, queremos realmente venir a la luz. En Juan 3:19 Jesús dijo que la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando no quieres obedecer, cuando te niegas a obedecer, es porque estás abrazando tus tinieblas, estás abrazando esa vida que tanto te gusta y en la cual tanto te complace, pero que al final son obras malas y que te van a llevar a la muerte eterna. Y fíjate, dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Te suena? Esta sociedad y este mundo no quiere ser reprendido en esas obras malas. Esta sociedad y este nuevo sistema, ¿verdad?, en donde le llaman tolerancia a que tú admitas una vida pecaminosa, a que admitas la destrucción de la familia tal como Dios la diseñó en Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, hombre, mujer, no otro género, hombre, mujer, hijos. O sea, este retrato del evangelio, de la familia, está siendo totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque aborrecen la luz, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad, nos dice Juan, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando tú te niegas a obedecer, no puedes llamarte cristiana. No puedes, porque estás viniendo a Dios solamente por un favor, ¿verdad? Y nos revelamos al Creador y necesitamos saber que el corazón de Dios es encontrarnos, porque estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. Por más éxito que tú tengas de acuerdo a este mundo, si estás perdida, y estás perdida porque las diversas pruebas, cuando vienen las diversas pruebas, sientes que el mundo se te cae en pedazos, te descontrolas totalmente en tus emociones, en tu carácter, no sabes qué hacer, te sientes desesperada. ¿Y qué necesitas? Un Salvador, un Salvador. Las dificultades requieren la intervención divina, y sabes que muchas veces las circunstancias no cambian, pero tu corazón sí. ¿Qué es esa intervención divina que hace que tu corazón pueda estar en paz en medio del conflicto? Recuerda, la paz que Dios da no es ausencia de conflicto. La paz que Dios te da es una paz que puedes ejercer y que puedes estar tranquila y que puedes practicar durante la prueba. ¿Por qué? Porque es una naturaleza divina, viene y procede del Creador, no la puedes producir tú. ¿Cuántas veces hemos estado o estábamos antes de Cristo en esa desesperación, en esa angustia, en ese estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a un asunto sin llegar a ningún lado, más que al fracaso, a la depresión y a la desesperación? Sin embargo, cuando estás en Cristo, puedes ver la circunstancia, puedes mirar y discernirla, porque estamos llamados a eso, a separar qué dices tú, Dios, a recurrir, ¿verdad?, a esta fortaleza que es Dios en el tiempo de angustia, por cuanto te conoce, por cuanto tu nombre está escrito en el libro de la vida, por cuanto tú tienes las promesas
de que Él es tu fortaleza, de que puedes venir a Él, de que puedes vivir bajo el abrigo del Altísimo. Es muy diferente a estar tú sola y a estar perdida. Pero sabes que Jesús no quiere que te pierdas. Él dijo que Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que tenga vida eterna, no para librarte de las pruebas y de las situaciones que la misma vida trae, porque estamos en esta naturaleza caída. Un pecador viviendo con otro pecador es igual a mucho pecado. Entonces Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Vida eterna, no ausencia de conflicto. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Qué implica obediencia? Implica responder al amor de Cristo, implica una respuesta lógica al Creador, por cuanto en Él habita toda la sabiduría y yo sé que Él puede guiar mi vida. Obediencia implica practicar la verdad. Obediencia implica confianza en lo que Él dijo. Obediencia implica confianza en que Él va a guiar mi vida. Ahora, dice aquí que fuimos elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que somos y estamos en una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa que constantemente nos incita no a obedecer, ¿verdad? A desobedecer. Entonces, Hebreos 10 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. Antes no se podía entrar ahí. ¿Por qué? Porque requerían los sacerdotes purificarse mucho. Recuerda, pero ahora no. Ahora dice, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abre un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Si Dios nos limpia la conciencia a través de la sangre de Jesucristo, de todo ese pasado terrible que en algún momento tuviste, quizás no, quizás sí, yo tuve un pasado terrible y yo le agradezco a Dios por su sangre, ¿verdad? Y le sigo agradeciendo constantemente. ¿Por qué? Porque si yo confieso mis pecados, si yo ando en luz, como dice en Primera de Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, no es que ya no vas a pecar nunca, es que es esta batalla constante de confesión, arrepentimiento, confesión, arrepentimiento. Pero bueno, ya dijimos, ¿qué nos aconseja Pedro? Bueno, lo primero es, necesitas un nuevo nacimiento. Después, necesitas obedecer. Después, necesitas valorar el precio de tu rescate, que fue la sangre de Jesucristo. ¿De qué me sirve todo esto en las diversas pruebas? Vamos a ir a un corte y enseguida continuamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. ¿Qué dice Pedro acerca de cómo podemos librar las pruebas desde la perspectiva bíblica? Bueno, pues él dice que somos guardados por el poder de Dios en 1 de Pedro 1:5 mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran. Te alegras de tu salvación, te alegras de que un día va a ser punto final a esta historia y va a comenzar una eternidad en la presencia de Dios. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, diversas pruebas. Sí, las pruebas hablamos ayer de que cómo nos hacen crecer, cómo nos hacen madurar. Sin esas pruebas nosotros no tendríamos experiencia de decir, sí, yo sé, Dios en esta otra prueba intervino, yo confié en Él, Él movió las circunstancias, yo no necesité andar moviendo aquí, moviendo allá, empujando a nadie, no necesité manipular. Él obró de una manera sobrenatural en las circunstancias. Entonces, nos lleva a confiar en Él, nos lleva a saber que Él es nuestra fortaleza, que Él nos conoce
porque confiamos en Él, que Él nos conoce porque tenemos su señorío. Aquí viene el consejo de Pedro. 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir por tanto? Pues por todo lo que dijo anterior, porque fuimos llamados a una salvación muy grande, porque nuestra esperanza no está aquí, está en el día que seamos redimidos de este cuerpo de muerte. ¿Qué quiere decir con ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Bueno, me gusta en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. ¿Qué tengo que hacer? Pensar con claridad. ¿Qué implica ceñir los lomos de mi entendimiento? Bueno, pues ceñir quiere decir apretarse de nuevo la faja. O sea, tenemos que amarrar nuestros pensamientos al pensamiento bíblico, no al pensamiento humanista, ni a la filosofía de este mundo, ni a agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá, no. Es ciñe los lomos de tu entendimiento, amarra tu entendimiento, amarra tu mente, apriétate de nuevo la faja. Dice, ¿estás dispuesto para aprender? ¿Preparado para la acción? Literalmente, ajustar los lomos de la mente equivale a arremangarse para la tarea mental. ¿Te acuerdas? Hablamos de discernir la situación. Hablamos de parar y ver la diversa prueba. Si es una prueba de salud, el único que puede intervenir para que tenga paz el enfermo en medio del tratamiento, del diagnóstico, de lo que esté a tu mano hacer en cuanto clínicamente hablando, pero que tú confíes que el diagnóstico final, que el tratamiento final, Dios lo va a marcar. Y que tú puedas decir, ok, yo voy a hacer lo que esté de mi parte, pero confío plenamente en tu voluntad, Señor, mientras tú me enseñas en esta prueba. No querer estar peleando con Dios, como los niños chiquitos, cuando los llevas a vacunarse. Los llevas a las vacunas y están pateando la puerta, patean las enfermeras, unos salen corriendo, pero también vemos otros niños que sus mamás ya los entrenaron, que les dijeron lo que va a pasar, que les dijeron, les explicaron para qué son las vacunas, que la mamá está ahí a un lado y le dice, aquí yo estoy, te voy a tomar tu mano, tú puedes cerrar los ojos. O sea, ¿qué diferencia, no? A una mamá que simplemente llega al consultorio, le tocan 3 vacunas al niño, lo sienta ahí y sin más ni más ve a la enfermera con tantas jeringas que el niño se sale de control. Nosotros no tenemos que ser esas niñas descontroladas, esos niños descontrolados. Tenemos que ajustar nuestra mente, ceñirla, apretarnos otra vez para poder discernir la situación. ¿Y cómo discernes la situación si nunca abres tu Biblia? ¿Cómo discernes la situación si no sabes que el principio de la sabiduría es el temor del Señor? Si no tienes temor de Dios, si te llamas su hija, no le temes, si te llamas su hija, no lo obedeces porque tienes una lista grandísima de justificaciones por las cuales no te congregas, por las cuales no estás discipulándote, por las cuales no lees tu Biblia, por las cuales eres experta en todas las excusas por las cuales no obedeces lo que Dios te está pidiendo. Ceñir los lomos de tu entendimiento es amarrar tu mente y prepararte, remangarte para poder entrar en todas estas diversas pruebas. Hay diversas pruebas. La palabra diversas habla de colores y de intensidad. ¿De qué color es tu prueba en este momento? ¿De qué color es tu prueba, tu aflicción? ¿Y hacia dónde estás corriendo? Muchas veces te quedas tú sola y dices, no, yo aquí solita, yo mejor ya no digo nada. No sabes que eres parte del cuerpo de Cristo, no sabes que si un miembro se duele, todos nos dolemos con él, no sabes el poder de la oración que hay congregacionalmente cuando tú vienes humildemente y decir, estoy en una prueba, estoy en una aflicción, aunque sea a causa de tu necedad, aunque sea consecuencia de una desobediencia, no sabes el poder que hay cuando tú humildemente te humillas y dices, por favor, oren por mí. Oren por mí porque estoy totalmente fuera de control, no estoy amarrando los lomos de mi entendimiento, estoy descontrolada. Fíjate, la Nueva Biblia de hoy dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación, la manifestación de Jesucristo. Preparen tu entendimiento.
Sé sobrio quiere decir, sé atento, no estés soñando, no estés de soñador, sé sobrio, no estés, esta palabra sobrio habla de una persona que no está intoxicada por alguna sustancia. Sean sobrios en espíritu, sé sobria en espíritu, ve lo que la palabra de Dios dice, entiéndela, obedécela, pon tu esperanza completamente en la gracia que se te traerá. Esta enfermedad no va a durar 100 años, esta situación no va a durar 100 años, este hijo por el cual tanto me preocupo no va a durar 100 años así. Dios tiene que hacer algo en su vida. Yo pregunto, ¿a los cuántos años Jesucristo te alcanzó? Imagínate a mí me alcanzó a los 37 años. 37 años de necedad, 37 años de desobediencia, 37 años de rebeldía. No me imagino el corazón de mi mamá, ¿no? Cuánto se dolía a causa de mi desobediencia. Imagínate Dios. Tú y yo a lo mejor batallamos con un hijo pródigo o batallamos con un esposo inconverso. No sé cuál sea tu prueba en este momento. Pero ¿qué estás haciendo tú para obedecer a la verdad y para confiar en que Jesucristo, en que Dios tiene una salida? ¿De qué manera tú estás cambiando tu actitud hacia la prueba? Estás pensando que es un Dios castigador, estás pensando que Dios no te responde a ti y te pones a mirar la vida de toda la gente que está a tu alrededor. No estás ciñendo los lomos de tu entendimiento, no estás mirando tu carril, no estás poniendo los ojos en Jesús. Cuando viene la prueba, lo peor que puedes hacer y a lo que el diablo te incite es a ver la vida de todos los demás. Mira cómo todos los demás no les pasa, solo a ti, tú eres la única, Dios la trae contigo. Y ¿sabes qué? Caes en esa mentira de Satanás. En lugar de mirar tu carril, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, ¿qué consecuencia? ¿Qué fue lo que yo hice para tener este resultado? Si fue una desobediencia o simplemente tú quieres probar mi fe. ¿Sabes? La prueba muestra de qué estamos hechos. La prueba muestra lo que realmente hay en el vaso. Cuando se agita un vaso y se sale el contenido, vemos qué es, si es agua, si es leche. En nuestro caso, cuando se mueve el vaso, podemos ver si sale fe, si sale confianza, o si sale un reclamo, o si salen unos puños así contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces estás siempre movida y arrastrada por tus emociones, movida y arrastrada por estar siendo la supervisora de la vida de los demás, en lugar de enfocarte en tu carril, de poner los ojos en Jesús y en decir, Señor, gracias por esta vida que me diste, gracias por las circunstancias que me estás dando. Ahora confío plenamente en que tú me darás sabiduría para poder seguirte, para poder caminar contigo de regreso, si es a causa de un pecado, si es a causa de una enseñanza, si es a causa de que esto me va a llevar más cerca de tu corazón. Gracias, Señor. Si por esta prueba yo te voy a conocer más, gracias, Señor. Muchas gracias. Al principio de la pandemia yo estuve orando muchísimo al Señor. Señor, no quiero deshonrarte teniendo temor de esto. Ayúdame, por favor. No quiero deshonrarte, no quiero desobedecerte en que me estás diciendo confía en mí y yo desobedecerte y empezar a poner mis ojos en las noticias, en los doctores, en la ciencia. Confío plenamente en ti, Señor, en ti. Y no es que quiera estar desinformada, simplemente sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a ir a un corte y ya volvemos. ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de las diversas pruebas? Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Es el primer consejo que nos da. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Nos dice aquí, piensa con claridad, ¿verdad? Ejercita el control propio. Esa es la nueva traducción viviente que nos dice eso. Y dice, ciñe los lomos de tu entendimiento, sé sobrio, espera por completo en la gracia que se te traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos que decir, no es el fin del mundo, esto va a pasar y un día Jesucristo va a ser manifestado y ya no va a haber diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sí, la realidad es que la prueba muestra quién soy, muestra de qué estoy hecho. Mira, me gusta mucho la interlineal, dice, habiéndose ceñido apretadamente los lomos de la mente de ustedes, siendo sobrios completamente. Es habiéndose ceñido. O sea, es antes de la prueba. Antes
Antes tú tienes que estar ya ceñido los lomos de tu entendimiento, apretar tu mente. Y esto es apretar tu mente para conformarte a Cristo. Ustedes siendo sobrios completamente tenemos que ser sobrios y vivir, ¿verdad? Vivir aquí en este mundo sobriamente. Y aquí dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Ese es el siguiente consejo. Ciñe los lomos de tu entendimiento y como hijo obediente, si eres un hijo o una hija obediente, tienes el señorío de Jesucristo, tu anhelo es obedecerle, no justificarte, no sacar toda tu lista por lo cual no obedeces, sino obedecer. Si eres un hijo obediente, no te vas a conformar a los deseos que antes tenía estando en tu ignorancia. No hay nada más terrible que ser ignorante de la voluntad de Dios. Dedicamos una serie completa a la voluntad de Dios. Les he animado por estos 2 años a que ustedes mismas vayan a la palabra de Dios, que ustedes quieran sumergirse en el corazón de Dios. El deseo de Dios es revelarte a Jesucristo a través de su palabra. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, por todo lo que ya hemos dicho, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. ¿Cuánto tiempo llevas congregándote en tu iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántas predicaciones domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo? No puedes estar yendo así como un autómata y salir y entrar de ahí como si no sucediera nada. Dios te está amonestando a través de su palabra. Y que tú salgas de ahí diciendo, ay, es que soy muy cabezona. Eso no es posible, es una falta de reverencia al Creador. Es una falta de reverencia a su santísima palabra. Es una falta de respeto a Dios mismo, porque Él es el que está hablando en una predicación de la palabra de Dios y que tú salgas de ahí diciendo, ay, es que soy un cabezón. No se puede vivir así. Lo que estás diciendo es, no me importa, Dios. ¿A ti te gustaría que tus hijos te dijeran, que tú estuvieras amonestando y amonestando a tus hijos esto? Ay, es que soy un cabezón. Te traería un dolor terrible al corazón. Una afrenta, cuánto más al Creador del cielo y de la tierra, aquel que tiene el poder de dar o quitar la vida, aquel que tiene poder de darte la vida eterna o de llevarte al infierno a causa de esa desobediencia, y que tú con esa ligereza estés diciendo, ay, es que soy un cabezón. No es posible. Eso no es posible. Es por eso que necesitamos hacer una decisión de controlar nuestras emociones, una decisión de conocerle, de no quedarnos en esa ignorancia. Esa ignorancia era antes. ¿Cuántas veces has leído tu Biblia completamente de pasta a pasta? Ya sea que uses el método de usarla en un año. Mira, si tú tienes menos de 5 años de creyente, te creo que estés usando la Biblia en un año y que vayas paso a paso. Pero si tú ya tienes más de 5 años de ser creyente, tendrías que tener mayor hambre y sed de conocer más profundamente a tu Creador, por lo menos leerla unas 3 veces por año, unas 2 veces por año. Ya sé la cara que es de estar haciendo, ay, ¿cómo se le ocurre a esta mujer que yo voy a estar leyendo? Imagínate, no quieres escuchar a tu Creador, quieres quedarte en la ignorancia que antes tenías, no quieres realmente saber de tu propia mano quién es Dios, te conformas solamente con lo poquito que escuchas, y lo poco que escuchas muchas veces tampoco lo quieres obedecer. Eso es muy triste. Yo te animo a que pongas atención como hijos obedientes. No te conformes a los deseos que antes tenías. Palabra de Dios para todos dice, antes ustedes no entendían, por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Necesitamos dejar de mezclar y de darnos esa pincelada de espiritualidad porque asistimos a una iglesia a escuchar o a pseudo escuchar a un Dios al que no queremos obedecer.
Si no es tu caso, te felicito. Si tú tienes mayor hambre y sed de justicia, si ya tienes tu Biblia subrayada, si tienes promesas, si tienes los versículos a los que te animé a que pusieras para que oraras por tus hijos cada día, si tú tienes un versículo que ores por ti para animarte a que Jesucristo siga siendo el Rey de tu vida, a que su señorío sea en tu vida, te felicito si estás memorizando, te felicito si te estás discipulando, te felicito si estás sirviendo en tu iglesia. Eso implica y habla de que eres una hija obedientes. Fíjate, dice el 15, sino como aquel que te llamó a ser santo, sé también ustedes santos en toda su manera de vivir. Dios te llamó a santidad, Dios te llamó a ser apartada. Desafortunadamente hay un desconocimiento muy fuerte de la palabra santo. La palabra santo te imaginas tú con un velito así, con una carita así muy angelical. No, la palabra santo es ser apartado para Dios. Apartado para Dios, que tu carácter, tu conducta, tus actos públicos, tus actos privados muestren que tienes reverencia y respeto al Creador. ¿Cómo andas en esas cosas? Es por eso que cuando vienen las diversas pruebas, pues ya no te ríes, ¿verdad? Ya levantas tus puños al Creador y dices, ¿por qué? Pues porque no ceñiste los lomos de tu entendimiento. ¿Por qué? Porque no eres sobrio. ¿Por qué? Porque no te estás quedando en la ignorancia de tu antigua manera de vivir. Dios nos llama a conocerlo y no hay otra manera de conocerlo más que a través de estos 66 libros. No existe un camino más corto. Yo sé que eres muy lista y que a lo mejor dices, ay, no, está loca. Pero, ¿sabes una cosa? Fíjate bien en dónde estás poniendo tu sabiduría. Fíjate muy bien qué es lo que estás aprendiendo y qué es lo que estás ignorando. Si tú estás ignorando a Dios en su palabra y en sus principios, es porque sí estás obedeciendo y atendiendo algo o alguien más. Claro que a todas nos gusta que las mujeres estemos empoderadas, a todas nos encanta, ámate a ti misma, a todas nos encanta. Esas son filosofías humanistas que te van a llevar a estar separada de Dios, que te van a llevar lejos del Creador. Ya no vas a ser una hija de Dios cuando tú te estás amando a ti misma. Eres una persona que tienes un Dios a tu imagen. Tú eres Dios chiquito. Pero no te engañes diciendo que eres una hija de Dios. Los hijos de Dios dice aquí que son obedientes y no deben vivir como antes, sino como aquel que nos llamó. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y aquí te dice un y muy importante, y si invocas por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación, todo el tiempo de esta vida. Es por eso que cuando no nos conducimos con temor, estamos en serios problemas. Oramos. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir con mansedumbre la palabra implantada, Señor, a discernir todas estas cosas a la luz de tu palabra. Y, Señor, queremos ser santas, queremos que tu gracia sea efectiva en nosotros. Ayúdanos y muéstranos la manera, Señor, de darte honra, de temerte y de confiar completamente en que tú comenzaste una buena obra. Y ahora nosotros tenemos que poner toda diligencia para añadir a nuestra fe virtud, para añadir a nuestra fe dominio propio. Ayúdanos en las diversas pruebas y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a un corte y ya volvemos. No, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo. ¡Qué barbaridad! Se nos fue el tiempo. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas. Gracias Omega Insurance, gracias Calvary Compañerismo Cristiano, Be Happy Yard Signs. Quédate en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.